¿Qué es ser médico? Implica una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es con nosotros mismos, es una responsabilidad con nuestra familia, con nuestros colegas, con nuestros maestros y una responsabilidad con la comunidad, con la sociedad. Eso implica una cantidad de factores humanos, ambientales, sociales, económicos, afectivos, amorosos, etcétera, que están en juego en el momento en que uno interviene con el paciente con el objetivo ese fundamental del médico, que es mejorarlo o curarlo de una enfermedad. Y realmente los factores se van ampliando muchísimo en el curso de la carrera médica en relación a aquellos primeros interrogantes que tenía uno cuando inicié la carrera, ¿no? Podemos decir que la medicina es una síntesis entre sensibilidad social, razonamiento científico, diálogo, capacidad de diálogo, empatía y ética. Que esa empatía no es una cosa que se crea de un día para otro, sino que hay que ver a Juan o a Pedro, y para eso se requiere tiempo. Es poder dar todo lo que uno aprendió y tratar de ayudar. Digo ayudar porque muchas veces no podemos curar, pero sí ayudar en la enfermedad. No solamente es el ser el médico de ese paciente, sino del entorno y de la familia y de todo el entorno, ¿verdad? Es tener vocación de servicio. Y para eso hay que estar bien preparado, hay que estar actualizado, hay que dejarse el tiempo para leer y estudiar y hay que sacarse el narcisismo de encima. Porque una cosa es el respeto y otra cosa es creérsela. Ser médico para mí implicó desde el principio el esforzarte por saber y conocer, tenés que estudiar y aprender toda la vida, pero además el vínculo con el niño, la familia y el equipo de salud, que es una relación bidireccional, que sin esa relación no existe el acto médico. Cuando estudié medicina legal dije, esto es completamente diferente y esto es lo que yo quiero hacer. Es una especialidad que trata con la violencia, que trata con los derechos humanos, que trata de la prevención y el diagnóstico precoz de situaciones de mucha incidencia en la vida de las personas y de la sociedad. De tanto que me gustó y que me gustó la cirugía y todo, te puedo decir que cuando estaba en cuarto de facultad y estaba haciendo el semestre de medicina, firmaba en medicina y por la escalera atrás me escapaba y iba a cirugía, porque me aburrían las clases de medicina. Tengo una especialidad, pero no veo desde el punto de vista o desde el ángulo de mi especialidad, sino que veo al paciente como una cuestión integral y termino tratando cosas o haciendo cosas que no serían estrictamente la especialidad mía. Cuando estoy en la consulta me meto, me sumerjo en el paciente, trato de resolver, trato de solucionar, me informo de cosas que no tienen nada que ver, por ejemplo, pero que pueden aportarle a la gente en su diario vivir y mejorar su calidad de vida, que en definitiva creo que hacia eso tiene que ir la medicina. Si hay algo que realmente es interesante en la profesión, es que te haces amigos. No de los compañeros, que también es muy importante, sino de los pacientes. Tal vez 3 verbos podrían resumir el concepto de lo que por lo menos en mi caso traté de llevar adelante, que es bien servir, bien cumplir, bien hacer, sin sentirme forzado a las obligaciones que pudiera tener. Y bueno, muchas veces hemos aprendido muchísimas cosas incluso del propio paciente. Creo que otra cosa que es muy interesante de ser médico es aprender la rigurosidad científica, que es entender la naturaleza y los fenómenos humanos desde un ángulo distinto a la simple intuición, que se apoya en la razón y en siglos y siglos de conocimiento. Es una profesión que exige una actualización permanente, el conocimiento científico en general, pero el conocimiento médico en particular, que se renueva rápidamente, de alguna manera incluso caduca, y es sustituido por otras formas de conocimiento. O sea, es esencialmente transitorio y por lo cual uno está obligado a actualizarse. Creo que los aspectos más importantes de un médico
son obviamente su formación científica y clínica, pero también la relación médico-paciente es fundamental en todo tipo de paciente. Hace 40 años la medicina era totalmente distinta. La medicina era una actividad que era respetada por la ciudadanía, admirada, halagada, todos sentimientos muy positivos hacia el médico. Ha habido un cambio interesante también, que es un poco la democratización. Ya el médico no estaba en una escala superior, estamos igual al mismo plano con el paciente, en el sentido de que darle información sobre su enfermedad, darle información sobre los medicamentos que toma, darle información sobre el pronóstico que puede tener. Y bueno, y eso implica todo un cambio que antes era, haga esto, y la gente iba y hacía. Ahora no, la gente no hace. Uno lo tiene que convencer, tiene que seducir al paciente, cosa que no es fácil. Lo importante es ganarse al paciente, ¿verdad? Sobre todo la confianza. Y yo creo que el diálogo fluido con el paciente y o sus familiares, según las circunstancias, es lo mejor para un médico. Esta profesión tiene sentido si desarrollamos la capacidad de diálogo. Dialogar no es solo conversar, es un intercambio mutuo donde nosotros tratamos de ayudar al paciente y aprendemos a su vez de esa otra persona. Y la docencia fue mi pasión. Cuando yo entré al Hospital de Clínicas era una maravilla. Ahí fueron los años más felices de mi vida en cuanto a la profesión. Yo impartía docencia, recibía docencia a través de mis colegas y recibía docencia de los profesores. Era multidireccional y aprendí a razonar médicamente. Yo quise imponer en el Instituto de Neurología la neurología básica, que es la neurología basada en la anatomía, la fisiología, la semiología, que es la base del diagnóstico neurológico. ¿Qué es lo que se ha perdido? Creo que no hay cosa que enseñe más a uno que el ser docente. Los estudiantes incluso te están permanentemente enseñando. Es decir, uno lo que hace es interactuar y ser de alguna manera una vía, un conductor para el aprendizaje en conjunto. La facultad me dio la oportunidad de llegar a tener el cargo de directora de la cátedra de hematología, que es un compromiso, sobre todo porque los que me precedieron eran gente muy importante, pero bueno, acá estamos. Aún en estos momentos en que estoy retirada, estoy en un grupo de trabajo donde me aportan mucho los estudiantes y los docentes jóvenes y me enriquecen también desde el punto de vista científico y personal. Una vez un profesor de anestesia, refiriéndose a un colega que había fallecido, escribió en la revista del sindicato una cosa que dice, para hacer docencia no se precisa tener un cargo universitario, porque ese anestesista era un fiel reflejo de eso. Y a mí personalmente, cuando fui interna en traumatología, que era el anestesista de la guardia, me enseñó pila de cosas de medicina. Yo en eso te puedo decir que era vocacional, porque me gustaba dar clase, me gustaba estar con los alumnos, y después lo que más me gustó era preparar a los cirujanos. A mí me gusta la docencia en todas sus dimensiones, en todas las dimensiones de la docencia universitaria. Y a mí en particular, yo no oculto que decir que me gusta dar clase. Yo llegaba al Hospital Pasteur de mañana, el día del examen, y sentía las voces de los muchachos. Llegó San Pablo, llegó San Pablo. Yo me llamo Pablo y los estudiantes me llamaban San Pablo. Otro hito importante para mí, siendo estudiante y después médica recién recibida, fue la 7ª Convención Médica Nacional. Para mí fue el hito gremial que más recuerdo, porque en ese momento, todavía en dictadura, en 1984, miles de médicos participábamos en forma masiva
de ese evento organizado por médicos de Montevideo y el interior, donde el tema más importante fue la defensa de los derechos humanos y la reconquista de la libertad en plena dictadura. Y el año 84 culmina con la 7ª Convención Médica, que es un hito dentro de la historia del gremialismo médico. Y ahí continuamos la militancia en el Sindicato Médico en Uruguay. La militancia sindical, la forma de reinterrelacionarse con otros colegas, la forma de convivir que uno arrastra ya desde los años de la facultad, forma parte del ser médico. Quiero hacer especial énfasis en lo que es esta institución, el Sindicato Médico del Uruguay, porque nos permite fortalecer los lazos de amistad y de compañerismo con compañeros de nuestra generación o de generaciones anteriores, y al mismo tiempo nos permite orientarnos en el cumplimiento de nuestros principios deontológicos dentro de un marco ético de la profesión. Tuvimos participación en la Comisión de Asuntos Sindicales y también ahí adquirí experiencia del ver cómo se manejaban los conceptos laborales y qué cuidados había que tener. Mi actividad gremial empezó siendo muy niña. Me permitió vincularme a una cantidad de gente que seguramente si no hubiese estado en el SM1 hubiese conocido. Y que me aportó mucho en lo personal, en lo científico, en lo formativo gremial, obviamente. Yo tengo un largo y profundo vínculo con el sindicato médico. Fue para mí una enorme escuela de aprendizaje de una institución democrática en donde se debate muy fuertemente, donde nos peleamos mucho, pero donde adquirimos una cultura de convivir en la diversidad, de aceptar la diferencia, de apreciar otras visiones y de una construcción colectiva. Un servicio como la medicina, que es además un servicio de asistencia social y que puede ser capaz de saber sentir lo que es el dolor ajeno y la alegría ajena. No sé si otras profesiones liberales pueden lograr esa comunicación, esa comunión tan importante entre paciente y médico. Es entrar y salir, pero en el momento de la entrada de ese vínculo, darlo de corazón. Paciencia, dedicación y constancia. Paciencia porque hay que aguantar. No digo impaciente, pero si tú venís, eso no sirve. Hay que tener un oído grande y escuchar. Dedicación, porque hay que estar siempre encima. Si tú operas a un enfermo y te vas al fin de semana y todo, tenés que hacer las cosas muy bien, combinar tus horarios para no dejarlo. Tenés que dedicarte. Constancia porque hay que estar siempre encima. Entonces, yo creo que esas son las 3 virtudes que tiene que tener cualquier médico. La satisfacción es que digo, bueno, en esto estuve bien, tuve errores. Claro que tuve errores, son los que más recuerdo. Si yo hubiera hecho esto, lo otro, es decir, como todos los aspectos de la vida, cuando a uno le parece que si se murió un paciente joven podría haber hecho más. Eso es lo que siempre me dolió. Y lo reconfortante sí es salvar alguna vida joven, ¿verdad? Porque la muerte es la única certeza que tenemos. Y uno va aprendiendo que la medicina es mucho de ciencia, pero también es mucho de arte, y cuando a veces decimos que la palabra cura, a veces uno se va convenciendo que la palabra realmente cura, o por lo menos alivia sufrimientos. Y eso tenemos que rescatarlo como uno de los pilares del ejercicio de la medicina. En realidad, uno no se siente muy retirado de la nefrología, de la medicina nunca, pero bueno, del ejercicio clínico sí. Es maravilloso ver crecer a un niño, ver su desarrollo, la interacción y el feedback del médico, el pediatra en este caso, con la familia y con el niño. Hoy veo ese reconocimiento de que te recuerdan por lo menos y que hiciste lo posible. Y bueno, creo que eso es una cosa que reconforta a cualquiera. En Viena, estando en Austria, en un teatro, un señor me miraba así, me miraba.
me vino corriendo a decir que yo lo había operado. Y me lo encontré en Viena. Capaz que ni te acordás de ese paciente cuando te nombra la situación, cómo fuiste importante en ese momento. Tengo una paciente que debutó con su enfermedad hematológica maligna estando embarazada y el otro día me invitó para el bautismo de su hijita. Al final del camino uno, cuando pasa raya, le da gracias a la vida por haber elegido la profesión que eligió.